las alineaciones son parte del mantenimiento preventivo, ¿ah? Entonces, esto nos va a ayudar a bajar las vibraciones, todas estas actividades. Sin embargo, si tuviéramos un equipo que me mide la vibración a cierta frecuencia, ya no vamos a tener que buscar en en varios puntos la falla, ¿no? Sino que ya específicamente el análisis del espectro me puede decir si es desalineación, corrijo la alineación, si es desbalance, corrijo el balanceo, ¿ah? Y así, pues podemos, determinar cuál es la causa con el espectro de vibración. Sin embargo, bueno, vamos a ver que no todos los equipos tienen esa posibilidad de darnos el espectro de la vibración. Les comentaba que hay un equipo de SKF en el laboratorio que me mide la vibración global. Y ahí puedo determinar por medio de los Gs de aceleración que en el estado de los rodamientos. El mismo equipo trae unas tablas que nos hablaban en el video de que son unas tablas de la norma ISO. Esas tablas me dicen si la aceleración que estoy midiendo en la vibración ya representa un rodamiento dañado. Entonces ahí podemos diagnosticar fallas en rodamientos por Gs de aceleración y con un medidor de vibraciones globales, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un tema que es las vibraciones, el espectro de vibraciones, que es el que nosotros Bienvenidos ya vimos, al cuarto ¿no? capítulo de Introducción al Análisis de Vibraciones. En esta ocasión les hablaré sobre el concepto de espectro de vibración. La forma de onda representa el comportamiento vibratorio en un instante de tiempo de una máquina en un punto de medición. Como ya lo habíamos mencionado, la altura de la onda representa la amplitud o severidad de vibración. Sin embargo, hemos obviado un concepto muy importante para el diagnóstico de máquinas, que tiene que ver con la horizontalidad de la onda, y es el concepto de frecuencia o el número de veces que ocurre un evento en un instante de tiempo, que en vibraciones se mide usualmente en... Bueno, entonces, aparte de la amplitud de la vibración, que la amplitud nos va a decir qué tan severa es la vibración, tenemos otro concepto que es la frecuencia, que es eventos durante un segundo o un minuto, ¿ah? Es el tiempo, no es el tiempo es el periodo, ¿ah? Es la inversa de la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo o el número de ciclos por minuto, ¿verdad? ¿Cuántos ciclos se completan en una vibración por minuto o cuántos ciclos se completan por un segundo, ¿eh? Normalmente les decía yo que lo más útil en análisis de vibraciones es la frecuencia darla en ciclos por minuto, ya que las fallas están asociadas a las revoluciones por minuto del motor. Entonces, si damos la frecuencia de la vibración en ciclos por segundo, no vamos a poder hacer la comparación de la velocidad del motor con respecto a la frecuencia de la vibración. Sin embargo, si damos la vibración en ciclos por minuto, podemos decir, bueno, si el número de ciclos por minuto de la frecuencia de la vibración es igual al número de revoluciones por minuto del motor, estamos hablando de una frecuencia de 1x. Si la frecuencia de la vibración es 2 veces con respecto a la velocidad del motor, estamos hablando de una frecuencia de 2x. Y así tengo que ir comparando las revoluciones por minuto del motor con respecto a la frecuencia de la vibración. En un segundo o un minuto. Por ejemplo, por cada rotación del eje en esta chumacera, obtenemos una forma de onda de este tipo, que correspondería a un ciclo del eje o una revolución completa del eje. Y si durante este tiempo transcurriera un segundo, la frecuencia del eje sería de 3 ciclos o 3 vueltas por segundo, que al multiplicarlo por 60 segundos que tiene un minuto, obtendríamos la frecuencia del eje en ciclos por minuto e igual a 180 vueltas por minuto. Si aumentamos la velocidad del eje y asumimos que en este instante pasa un segundo, ahora tenemos que la frecuencia es de 7 ciclos o vueltas por segundo para el eje y de 420 ciclos por minuto. Para frecuencia medida durante un segundo se habla de ciclos por segundo o más comúnmente de hertz.
Y para frecuencia medida durante un minuto se habla de ciclos por minuto o CPM. Si se refiere exclusivamente a la velocidad de un eje, se le menciona como revoluciones por minuto o RPM. Vamos a asumir lo siguiente para este ventilador que gira a 2 vueltas por segundo. Al registrar la vibración en el rodamiento lado acople, obtendríamos la forma de onda asociada a la energía transferida por el eje y los rotores de la máquina debido a un desbalanceo o descompensación de masa en el rotor del ventilador, que produce una fuerte vibración a la velocidad del eje, es decir, con una frecuencia de 2 Hz. Adicionalmente, la acción de partículas sólidas que succiona el ventilador golpean cada una de sus 10 aspas por cada vuelta del eje, generando una energía adicional que percibe el acelerómetro con una frecuencia 10 veces más rápida que la del eje o de 20 Hz. Las otras fuerzas alrededor del punto de medición vamos a considerarlas despreciables. En esta representación visualizamos la forma de onda fundamental asociada a cada fuente de energía mecánica en el punto de medición. Sin embargo, en la realidad, el acelerómetro la sensa o escucha de manera combinada, dando como resultado formas de onda compuestas o la sumatoria de las ondas de cada fuente de vibración. Para poder separar la energía mecánica entregada por cada fuente de una forma de onda compuesta, se utiliza un proceso matemático llamado transformada de Fourier, que separa cada onda o fuente de vibración con base a su frecuencia, obteniendo un gráfico que conocemos como espectro de vibración. Para el caso anterior, este sería el espectro de vibración, en donde se puede ver es el gráfico más utilizado para el diagnóstico de fallas en máquinas unidas por el eje y los rotores de la máquina. Bueno, vamos a volver a presentar el video. Es introducción al análisis de vibraciones, el espectro de la vibración. Vamos a ver cómo vamos a obtener el espectro de la vibración, que es el espectro más útil que vamos a tener para analizar una máquina, un equipo, ¿va? Entonces, ya habíamos visto que la vibración es un movimiento periódico que se repite a través del tiempo. Y tenemos el espectro de amplitud contra tiempo. Pero como hay varias causas que provocan vibración, tenemos un espectro muy complejo, ¿no? Una forma de onda muy, muy compleja que no podemos analizar. Pero si hacemos un argumento matemático que se llama transformada de Fourier, esta transformada de Fourier va a permitir convertir este espectro de amplitud contra tiempo en un espectro de amplitud contra frecuencia, que es el que ya podemos utilizar para diagnosticar tanto la severidad de la vibración como la falla, ¿no? O como la causa de la falla. Entonces, en un espectro de vibración es el que el analista de vibración debe de analizar para identificar las posibles fallas de la máquina. Entonces, el espectro de vibración es la herramienta que tiene el analista para verificar el comportamiento de una vibración y determinar las acciones a seguir para corregir las fallas. Bienvenidos al cuarto capítulo de Introducción al análisis de vibraciones. En esta ocasión les hablaré sobre el concepto de espectro de vibración. La forma de onda. Aquí pongan mucha atención, voy a realizar algunas preguntas acerca del espectro de la vibración, ya que es la herramienta importante que ustedes pueden interpretar para el análisis de fallas. Representa el comportamiento vibratorio en un instante de tiempo de una máquina en un punto de medición. Como ya lo habíamos mencionado, la altura de la onda representa la amplitud o severidad de vibración. Sin embargo,
hemos obviado un concepto muy importante para el diagnóstico de máquinas, que tiene que ver con la horizontalidad de la onda, y es el concepto de frecuencia o el número de veces que ocurre un evento en un instante de tiempo, que en vibraciones se mide usualmente en un segundo o un minuto. Por ejemplo, por cada rotación del eje en esta chumacera obtenemos una forma de onda de este tipo, que correspondería a un ciclo del eje o una revolución completa del eje. Y si durante este tiempo transcurriera un segundo, la frecuencia del eje sería de 3 ciclos o 3 vueltas por segundo. Y al multiplicarlo por 60 segundos que tiene un minuto, obtendríamos la frecuencia del eje en ciclos por minuto e igual a 180 vueltas por minuto. Si aumentamos la velocidad del eje y asumimos que en este instante pasa un segundo, ahora tenemos que la frecuencia es de 7 ciclos o vueltas por segundo para el eje y de 420 ciclos por minuto. Para frecuencia medida durante un segundo se habla de ciclos por segundo o más comúnmente de hertz. Y para frecuencia medida durante un minuto se habla de ciclos por minuto o CPM. Si se refiere exclusivamente a la velocidad de un eje, se le menciona como revoluciones por minuto o RPM. Vamos a asumir lo siguiente para este ventilador que gira a 2 vueltas por segundo. Al registrar la vibración en el rodamiento lado acople, obtendríamos la forma de onda asociada a la energía transferida por el eje y los rotores de la máquina debido a un desbalanceo o descompensación de masa en el rotor del ventilador, que produce una fuerte vibración a la velocidad del eje, es decir, con una frecuencia de 2 Hz. Adicionalmente, la acción de partículas sólidas que succiona el ventilador golpean cada una de sus 10 aspas por cada vuelta del eje, generando una energía adicional que percibe el acelerómetro con una frecuencia 10 veces más rápida que la del eje o de 20 Hz. Las otras fuerzas alrededor del punto de medición vamos a considerarlas despreciables. En esta representación visualizamos la forma de onda fundamental asociada a cada fuente de energía mecánica en el punto de medición. Sin embargo, en la realidad, el acelerómetro la sensa o escucha de manera combinada, dando como resultado formas de onda compuestas o la sumatoria de las ondas de cada fuente de vibración. Para poder separar la energía mecánica entregada por cada fuente de una forma de onda compuesta, se utiliza un proceso matemático llamado transformada de Fourier, que separa cada onda o fuente de vibración con base a su frecuencia, obteniendo un gráfico que conocemos como espectro. Bueno, aquí esta parte es importante, ya que tenemos que en una máquina va a haber muchísimas vibraciones y entonces el espectro de amplitud contra tiempo se vuelve muy complejo. Vean ustedes que hay muchas ondas que están haciendo el espectro de amplitud contra tiempo. Entonces, utilizan una herramienta matemática llamada la transformada de Fourier para poder cambiar la forma de la gráfica. Para poder cambiar la forma de la gráfica. Entonces, ya esta amplitud contra tiempo, si separamos por filtro, separaríamos las ondas de la amplitud contra tiempo, veríamos que cada onda, unas tienen más frecuencia y otras tienen menos frecuencia. De todas estas ondas que nosotros estamos poniendo acá, unas tienen alguna frecuencia diferente, ¿verdad? Entonces, si separáramos todas las señales de vibración que produce una máquina al estar girando, se separarían, y si invierto la posición del espectro de la gráfica, ahora vería yo un espectro de amplitud contra frecuencia. En lugar de ver el espectro de amplitud contra tiempo, se ve el espectro de amplitud contra frecuencia. Entonces aquí sí ya me dice esta onda a qué altura está y a qué frecuencia está. Esta onda a qué altura tiene y qué frecuencia tiene. Entonces aquí son dos ondas diferentes que se están representando en el espectro de vibración, en el espectro de amplitud contra frecuencia. Este es el espectro que nosotros debemos de analizar en un equipo, ¿va?
Para obtenerlo, nosotros, por ejemplo, podemos recurrir a algunos software. Normalmente este espectro me lo dan los equipos que ya vienen integrados. Ya hay equipos que ya tienen estas funciones de observar el espectro de visión y incluso hay unos equipos que ya te dicen el diagnóstico de la falla. Pero, por ejemplo, si no tenemos un equipo con este programa, podemos encontrar ese espectro de vibraciones, ¿verdad? Nada más que necesitábamos un acelerómetro, necesitamos una tarjeta de adquisición de datos y un chasis, ¿no? Para de esos hay en el laboratorio de este programa. Hay algunos elementos como el chasis para meter una tarjeta de adquisición de datos. Tenemos también una tarjeta de vibración para medir vibraciones y tenemos un sensor de vibraciones, ¿verdad? También tenemos algún sensor óptico para el balanceo cuando vamos para medir la fase. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes dicen, bueno, yo quiero medir las vibraciones y pongo una gráfica para medir las vibraciones, ¿verdad? Entonces, esta gráfica me va a dar la amplitud contra el tiempo. Aquí dice amplitud y aquí dice tiempo, ¿va? Entonces, esta gráfica es una gráfica de amplitud contra tiempo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo voy a simular unas señales de... Cuando yo tengo ya un equipo ya instalado en este software, aquí me aparece una ventana, un cuadrito donde dice adquirir la señal de fuera, desde fuera, pero aquí para que aparezca este cuadrito yo necesito grabar un controlador para este programa. Entonces ahorita nada más tengo la señal para simular una señal vibratoria, ¿va? Entonces aquí yo puedo simular una señal vibratoria de cierta frecuencia, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es ver que aquí hay una señal vibratoria senoidal con una frecuencia de 10 Hz y una amplitud de 1, ¿va? Entonces aquí le doy que quiero observar esa señal de vibratoria a esa frecuencia y la conecto a la gráfica. Pero aquí debo de utilizar una estructura cíclica que me esté repitiendo la vibración por periodos, ¿no? Por ciertos periodos. Entonces, si yo le doy correr aquí, debo de ver la gráfica de 10 Hz. En esta gráfica, yo estoy viendo la frecuencia de 10 Hz. Estoy viendo una onda senoidal, ¿verdad? Una onda vibratoria. Sin embargo, les comentaba que en las máquinas no tan solo está esta onda, ¿verdad? Esta onda está a una unidad de vibración y a 10 Hz de frecuencia. Sin embargo, yo puedo tener otras ondas en la máquina a diferentes frecuencias, ¿no? Vamos a poner una onda de vibración a una frecuencia de 20 Hz, que tenga una amplitud más pequeña, por ejemplo, que la anterior, pero esté a otra frecuencia, ¿no? Y puedo tener otra onda de vibración a una frecuencia diferente y, por ejemplo, una frecuencia de 30 Hz, pero la amplitud más pequeña, a lo mejor de 0.30. Entonces, aquí ya tengo tres señales de vibración, ¿verdad? Diferentes. Entonces, el espectro ya se vería un poquito más complejo, el espectro de amplitud contratiempo. Sin embargo, en este mismo programa, perdón, no los he conectado las otras señales. Entonces ya tengo varias señales de vibración a una misma gráfica, ¿va?